Bien, comenzamos con la clase de hoy, lunes 7 de junio. Teníamos ya pensado y avisado desde el viernes que hoy continuamos con la sección 2.8. En particular, habíamos dejado 3 problemas de tarea. Los problemas eran el 2, el 16 y el 22, y en esos problemas vamos a trabajar en el día de hoy, ¿sí? Bien, comenzamos con el problema 2. El problema 2 dice: se muestra la gráfica de la derivada f' de una función f y hay 3 preguntas. En el inciso A dice en qué intervalos es f creciente y en qué intervalos es f decreciente. El inciso B pregunta en qué valores de x tiene f un máximo local y un mínimo local. Y en el inciso C, si se sabe que f de 0 es 0, traza una posible gráfica de f. Bueno, para ponernos en contexto con el problema, vamos a recordar que la sección 2.8, ¿sí? Se titula ¿qué dice f' acerca de f? Y si se han tomado el tiempo de mirarla, de revisarla y de estudiarla, lo que hace justamente a partir de la información que da la derivada primera de una función, sacar de esta información sobre la función f, ¿sí? Dije la derivada primera, pero también más abajo tenemos que dice la derivada segunda acerca de f, ¿sí? Y estas son las cuestiones que hoy vamos a recuperar. Bien, entonces vamos a comenzar, decía, con este problema, y lo primero que tenemos que ver en el inciso A es en qué intervalos es f creciente y en qué intervalos es f decreciente. Entonces vamos a recordar qué vinculación, qué relación hay entre la derivada primera de una función y el crecimiento de la función propiamente dicha, de f. ¿Cómo determinamos el crecimiento o decrecimiento de una función? A partir de la información que nos da la derivada. En este caso tenemos el gráfico de f, ¿sí? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para poder contestar cuál es el crecimiento o el decrecimiento de esa función? A ver. Que donde la derivada primera es positiva, la función f es creciente y viceversa. Bien, perfecto. Bien, muy bien, Erika. Vamos a recordar, a ver, esto que está diciendo Erika está acá en la página 158. ¿Ven? Ese es un primer resultado que tenemos que tener todos presentes. Bien, acá, correcto, acá Lourdes lo mismo. Lourdes en el chat está contestando lo mismo, ¿ven? Donde la gráfica, vamos a agregarle Lourdes, donde la gráfica de la derivada primera es positiva, ¿sí? Esto es importante que distingamos cuando respondemos que estamos hablando de la gráfica de f. Entonces, para completar la idea de Lourdes, que escribe en el chat, es donde la gráfica de la derivada primera es decir, donde la derivada primera queda por encima del eje x. ¿Esto qué quiere? Vamos de nuevo. Donde la derivada primera es positiva, es decir, donde la gráfica de la derivada primera queda por encima del eje x, entonces la función es creciente, ¿sí? Lo mismo si queremos ver el decrecimiento, donde la derivada es negativa, es decir, la gráfica de la derivada queda por debajo del eje x, en ese intervalo la función va a ser decreciente. ¿Sí? Bien, acá estoy viendo que
Se escucha que no se escucha bien. Sin. Sí. Bien, entonces vamos a empezar a leer la información que tenemos acá en el gráfico. Lo primero que tenemos que ver es dónde es f creciente y dónde es f decreciente. Entonces, lo que decían los compañeros es, acá hay que mirar dónde la derivada primera es positiva y dónde es negativa. Además lo juntamos con la cuestión de qué quiere decir esto gráficamente. Bueno, gráficamente quiere decir que tenemos que mirar dónde queda el gráfico de la derivada por encima y por debajo, ¿sí? Del eje X, obviamente. Bien, entonces, traten de no mover el gráfico, ¿sí? Traten de no moverlo, así podemos escribir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a determinar eso? ¿Qué tenemos que mirar en este gráfico? Moni, Sí. deberías compartir la pantalla acá para que los vean los que están en Big Blue Bottom. Ay, Porque gracias. si bien nosotros, o Adriel, pasarles el link también. Pero sí, por lo menos poner la pantalla. Ay, sí, no, sí, ahora, perdón, no me di cuenta. Ahí estamos. Ahí deberían estar mirando, ¿no? Sí, bueno, aparte no iba a quedar nada en la grabación. También. Sí, no, en la grabación sí. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Les decía, ¿cómo vamos a ver dónde la gráfica queda por encima del eje X y dónde por debajo? Entonces, lo primero que vamos a mirar son los puntos donde la derivada se hace cero. Acá los estoy señalando, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente las raíces de una función, sea cual sea la función, van a determinar los puntos de corte justamente con el eje X y dónde queda por encima y por debajo. Entonces, si miramos acá, fíjense que hay un corte o una raíz de la derivada en x igual a menos 2, en x igual a 0 y en x igual a 2. Y esto es lo que yo voy a usar para formar una especie de cuadrito, que es lo que voy a escribir ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, al menos en lo que se ve ahí, la derivada está definida desde menos 3 hasta 3. Entonces vamos a hacer desde menos 3 hasta menos 2, que es la primera raíz. Después, desde menos 2 hasta ¿dónde? A ver. Después de ese que todavía no dijimos. ¿Hasta 0? Correcto. ¿Querés ponerlo? A ver, vayan completando ustedes. Vayan completándole los números. Exacto. Hasta 0. Bien. O sea que acá vamos a poner desde 0 hasta... Vamos a ponerla acá. Esto es 2. Esto es menos 2. Muy bien. Desde 0 hasta 2, correcto, y desde 2 hasta 3. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Bueno, lo que decíamos recién, vamos a mirar el signo de la derivada. Entonces, fíjense, en el intervalo menos 3 menos 2, ¿qué signo tiene la derivada? ¿Positivo o negativo? Positiva. Positiva. La derivada en el intervalo menos 3 menos 2. Acá estamos, ¿eh? En el intervalo menos 3 menos 2, ¿está por encima o por debajo? Por debajo, negativo. Negativo, ahí está, ahí le puse, ahí está. Ahí me están señalando, ¿sí? Que es negativa. Bien.
¿Esto qué quiere decir respecto de la función original? ¿Qué podemos decir de f? ¿Crece o decrece? Ahí está. Crece. Que la función crece. Muy bien. La función crece, entonces, ahí está, lo están señalando con, supongo que una especie de flecha, ¿no? F crece. Bien, vamos al intervalo menos 2, 0. Le voy a hacer el 0 más chiquitito acá. En el intervalo menos 2, 0, ¿qué signo tiene la derivada? Positivo. Bien, ¿quieren ponerlo? Correcto. En el intervalo menos 2, 0, la derivada es positiva. Bueno, voy a sacar un ratito el chat porque si no tapa la pizarra. Bien. Esto quiere decir entonces que en ese intervalo la función f acá hay un error, Decrece. decrece. Acá hay, perdón. Acá hay una, recién lo estoy mirando. Acá, donde la derivada es negativa, que eso es correcto, la función f no crece. Esto no está bien, ¿sí? Abajo habían puesto decrece. Está bien. Bueno, necesito que quien puso el crece correcto. Esto es lo correcto. Acá, decrece. Muy bien. ¿Sí? La flechita esta no la puedo borrar yo porque no la escribí yo, ¿eh? Ahí está. Y esta sí. Entonces vamos a corregir acá, ¿eh? Estaba mal escrita la conclusión. La derivada decrece porque la derivada es negativa, por lo tanto f decrece. Bien, y en este caso, en el intervalo menos 2, 0 que pusimos que la derivada es positiva, entonces ahí vamos a decir que la función f crece. Bien, en el intervalo 0, 2, ¿cuál es el signo de la derivada? Negativo, correcto, por lo tanto vamos a decir que acá la derivada, lo que está en rojo se refiere a f, para que no pierdan de vista, f decrece y en el intervalo 2, 3 finalmente tenemos que el signo de la derivada primera es positivo, correcto, por lo tanto la función f crece. Muy bien, ¿de acuerdo? Bien. La otra cuestión que pregunta es, ¿en qué valores de x tiene f un máximo local y en cuáles tiene un mínimo local? Entonces, vamos a usar este cuadro que tenemos acá, ¿sí? Vamos a ponerle en este cuadro, lo que hicimos fue analizar el crecimiento y decrecimiento de f. Eso hicimos en este cuadrito, ¿sí? Pero vamos a aprovechar la información que nos da este cuadro para ver dónde hay extremos locales, es decir, dónde hay máximos relativos o locales y dónde hay mínimos locales. Bien, fíjense, para determinar dónde hay un máximo o un mínimo, ¿qué vamos a mirar? Bueno, vamos a mirar, acá los voy a llevar de nuevo al libro. ¿Alguien me puede contestar antes de mirar el libro dónde tenemos acá identificados los máximos y mínimos locales? ¿En qué números? De 0 a 2, profe. 0 y en 2. En 0, bien. No lo contestamos en un intervalo, sino que lo contestamos en un número, ¿sí? Entonces, de 0 a 2, ese sería el intervalo, pero el número que es un extremo local es en x igual a 0. ¿Y qué es lo que están mirando ahí?
para decir que, por ejemplo, en x igual a 0 hay un extremo local? En los cortes del eje X. Los cortes en el eje X son los ceros de la derivada. Bien, bien. Ahí vamos. Los cortes en el eje X son los ceros de la derivada. Entonces, para el inciso B, que hay que ver dónde están los extremos locales, uno de los criterios, porque hay otro más, pero uno de los criterios que vamos a mirar es dónde la derivada vale 0. Eso es lo que dice la compañera, que son los cortes en el eje X, pero ¿de quién? Guarda con esto. Los cortes en el eje X del gráfico de la derivada, ¿sí? Bueno, lo otro que habría que mirar es donde los números del dominio donde no existe la derivada primera, ¿sí? En este caso, para la gráfica que tenemos, de la segunda condición no vamos a sacar nada, porque fíjense que el gráfico de la derivada es continua, ¿sí? No tiene cortes. No tiene cortes ni números donde la derivada se haga infinita. Así que solamente nos vamos a quedar con esta parte. Esta no nos va a aportar nada, porque la derivada existe para cualquier número x. Así que lo borro. Pero lo borro justamente porque, lo voy a dejar anotado por acá abajo, que la derivada primera existe para cualquier x que está en el intervalo menos 3, 3. Bien, entonces acá vamos a mirar qué es lo que contestaron. Dijeron que en menos 2, en 0 y en 2 tenemos los posibles extremos, y eso es cierto. Entonces, acá decían, están mirando, ¿sí?, donde la derivada vale 0, que es acá, en esto que puso la compañera, en menos 2, en 0 y en 2. Bien, fíjense lo que ocurre en el cuadrito. Vamos de nuevo al cuadrito. Nos vamos a parar primero en menos 2. Lo que tenemos que mirar acá es cómo cambia el signo de la derivada primera, a izquierda y a derecha de menos 2. Para mirarlo a izquierda vamos a mirar en este intervalo, ¿sí? Es decir, acá están los números que están a la izquierda de menos 2. Fíjense que a la izquierda de menos 2 la derivada es negativa. Y a la derecha de menos 2 la derivada es positiva. ¿Qué es lo que concluimos de esto? Cuando vamos de izquierda a derecha y la derivada cambia de negativa a positiva, acá tenemos un mínimo local. ¿Sí? Un mínimo local en x igual a menos 2. ¿Por qué? Porque la derivada primera cambia de negativa a positiva, de izquierda a derecha de menos 2. Este es un resultado que después va a ser ampliado unas secciones más adelante cuando hablemos específicamente de máximos y mínimos locales. Por lo pronto nos vamos a quedar con esta idea. Si ustedes quieren completar esa idea de máximos y mínimos locales, pueden ver el ejemplo 1 de la página 158, ahí está explicado lo que estoy contando, ¿sí? Bien, en x igual a 0. En x igual a 0, lo voy a poner en otro color. En x igual a 0, tenemos que a la izquierda de 0 la derivada es positiva y a la derecha de 0 la derivada es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en 0 vamos a tener un máximo local. Y por último, en 2 tenemos que la derivada en x igual a 2, a la izquierda de 2 es negativa, a la derecha de 2 es positiva. Por lo tanto, en x igual a 2 vamos a tener otra vez un mínimo local.
los puntos de la gráfica donde va a ocurrir esto no los conocemos exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos la fórmula de la función. Así que acá solamente vamos a indicar que el mínimo se va a dar en el punto de coordenadas 2f de 2. El máximo lo vamos a tener en el punto de coordenadas 0, f de 0. De este sí tenemos información. Y otra vez vamos a tener un mínimo en el punto de coordenadas 2f de 2. Hay algo que ya le podemos agregar acá y es que el enunciado dice que la función pasa por el punto 0, 0. Por lo tanto, el máximo local lo vamos a tener en el punto de coordenadas 0, 0. ¿Se ve? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a pasar a ver, voy a pasar a otra pizarra porque acá tenemos muchas cosas escritas. La idea es que en este dibujo que tenemos acá podamos dibujar la función. Ahora que lo quiero correr, no puedo correrlo. Profe, ¿puede repetir de Con la nuevo flechita. el dibujo del 0, 0? Que no entendí bien. Sí, yo no lo anoté acá, pero un dato que da el enunciado es que la función f, no la derivada, en la derivada es obvio que pasa por el 0, 0, se está viendo en el gráfico, pero fíjate que en el inciso C del problema dice que la función pasa por el 0, 0, la f, la función f, eso es dato. Por lo tanto, yo dije, de los máximos y mínimos, la máxima información que podemos dar es que, por ejemplo, pasa por 2f de menos 2. Acá estoy viendo que está faltando un signo en menos 2. Lo agrego acá. ¿Sí? No lo voy a agregar, pues está medio... Acá estoy corrigiendo porque faltaba el signo, ¿sí? Dije 2f de menos 2, menos 2f de menos 2 hay que poner. Ahí lo corrijo. Menos 2f de menos 2. Entonces, lo que estaba diciendo es, de acá no puedo decir mucho más que esto. No conozco cuánto vale f de 2 o f de menos 2. Lo dejo indicado. Sí sabemos por el inciso C, eso está en el enunciado del ejercicio, que f de 0 vale 0. ¿Sí? ¿Se entendió la respuesta? ¿Aclaré tu duda? Sí, gracias. Bien. Bueno, vamos entonces al dibujito. Gracias, Sin. Ahí hice lo que me dijiste. Bien, vamos a tratar entonces de, a partir de este dibujo, hacer la gráfica de la función. Entonces, teníamos que, repito, de la pizarra anterior, tenemos que la función, a ver, lo anoto rapidito, que f crece en el intervalo menos 2, 0 y en el intervalo 2, 3. Esto es lo que teníamos en la gráfica, en la pizarra anterior. Y que f decrece en el intervalo menos 3, 2, no, menos 3, menos 2 y en el intervalo 0, 2. ¿De dónde estoy sacando esto? De acá, ¿sí? De lo que habíamos anotado antes. Y por otro lado tenemos que en x igual a menos 2, a 0 y a 2, en esos puntos tenemos extremos locales. Acá dijimos que había un mínimo local, lo mismo que en x igual a 2. Vayan chequeando que esté escribiendo todo bien, ¿sí? Acá mínimos locales y en este caso un máximo local. Bueno, esto para tener a la vista, la información. Y lo otro que estábamos comentando es que
Bueno, el inciso C pide esbozar una gráfica posible para f sabiendo que la función, la f, pasa por 0. ¿Sí? Por el 0, 0. Bien, entonces, ahí vamos. Vamos a ponerle... bueno, ahora vamos a poner toda esta información gráficamente. Tenemos, por ejemplo, que en el intervalo 0 menos 2, la función, ¿qué dije? En el intervalo 0 menos 2 no. En el intervalo menos 3 menos 2 la función decrece, ¿sí? No sé por dónde, pero sé que va a ser algo así. En menos 2 dice que tiene un mínimo local, ¿sí? Después, que en el intervalo menos 2, 0, la función vuelve a crecer y que acá tiene un máximo. Fíjense, yo voy a hacer algo y después lo voy a acomodar. Está diciendo esto, acá dice que crece y que tiene un máximo. Yo podría, por ejemplo, hacer esto, ¿sí? Ahí estoy diciendo que en x igual a 0, la función f la estoy dibujando en celeste, ¿sí? Ahí estaría diciendo que en x igual a 0 la función f tiene un máximo local. Ahora, de acuerdo al dato que está en el inciso C, ¿podría ocurrir esto? Pues yo podría hacer esto, podría hacer esto podría ir mucho más abajo y podría hacer esto. Y ahí estoy señalando en todos los casos un máximo. Mirado en un entorno, estaríamos diciendo, ¿sí?, que es el punto más alto de la gráfica si yo miro muy cerquita alrededor de 0. Ahora, de todos los que señalé, bueno, podría ser esto, ¿no? Podría ser esto y esto. De todos los que señalé, hay uno solo que es válido. A ver, vamos a ponerle numeritos. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál de todos ellos vale? Porque son todos posibles gráficos. ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 3. Sería el 3 correcto. porque pasa por el 0, 0. Exacto, ¿ven? Entonces, todas estas podrían ser gráficas posibles, pero tenemos este dato en el enunciado, por lo tanto, corresponde el número 3. Bien, muy bien. Bien, ahí vamos a limpiar un poco la pizarra. Bien, entonces, vamos a sacar todos los gráficos de acá para dejar un poquito en limpio. De todas las gráficas posibles, dijimos que nos quedamos con la que tenía el número 3. Entonces, la gráfica, ¿sí?, podemos pensar que va a ser algo así. No sé cuánto vale la función, yo le voy a poner un número cualquiera. Sabemos que en menos 2 tenemos un mínimo, así que un mínimo local. La función acá tiene un máximo, fíjense, la hacemos pasar por el 0, 0. Bueno, acá habría que acomodarla un poquito, ¿sí? Vamos a hacerla un poquito más abajo, si no, no se ve bien el mínimo. Ahí estoy acomodando un poco la gráfica. Bien, después tenemos que en el intervalo 0, 2 la función decrece, la función f, ¿sí?, y crece en el intervalo 0, 2, y por acá tenemos que en 2 tenemos un mínimo. Y acá cortamos porque es entre 0 y 3. Bueno, la voy a acomodar un poquito porque está medio torcida. A ver, por ahí voy a hacerla con un trazo un poco más grueso. Dijimos acá en menos 2 hay un mínimo, así que vamos a hacer algo así. Y por este lado
También la voy a acomodar un poquito. Bueno, ahí está. Esa sería más o menos un esbozo de la gráfica de F. ¿Sí? Esto que está en celeste sería la gráfica de F. Bueno, todavía en este problema no se pide, pero fíjense que acá la función cambia la forma. Fíjense, ¿sí? Esto se llama concavidad, lo que estoy mostrando. Acá es cóncava hacia arriba y fíjense que acá en -1 es cóncava hacia abajo. ¿Hasta dónde? Bueno, fíjense otra vez acá en 1 vuelve a cambiar la concavidad. Eso lo vamos a retomar ahora un poquito más adelante. Bien, ese es un esbozo posible para una gráfica de F. ¿Es el único? ¿Es el único gráfico que podemos hacer para la función F? ¿Qué les parece? No, pero hay que respetar de que el máximo sean 0, 0. Bien, hay que respetar todas estas cuestiones. Hay que respetar que pase por el 0, 0, es decir, el máximo tiene que quedar acá. Lo que estamos diciendo es, ¿podríamos haber tomado el mínimo en -2 acá abajo? Sí, claro que sí. ¿Podríamos haber tomado el mínimo en x igual a 2 acá? Sí, claro que sí. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que respetar es que tenga un mínimo en -2, otro mínimo en 2 y el máximo que tenga las coordenadas en 0, 0. Eso es lo único que hay que respetar. Bien, dejo señalado para que no pase desapercibido que en -2 vamos a recordar que la derivada en -2 es 0. Fíjense que si trazamos una recta horizontal, la derivada, si trazamos una recta tangente a la gráfica de la función que pase por el punto de abscisa -2, la tangente va a dar, la tangente va a ser horizontal, por lo tanto, la derivada en -2, acá le falta el menos, la derivada en -2 es 0. Lo mismo va a ocurrir, acá las estoy señalando en rojo, si trazamos la recta tangente a la gráfica de la función acá, en 0, 0, y lo mismo si trazamos la tangente a la gráfica para el punto de abscisa x igual a 2. En todos los casos, la derivada vale 0. ¿Por qué? Porque la recta tangente es horizontal. ¿Sí? No confundir, repetimos, no confundir que la función valga 0 con que la derivada valga 0. Son dos conceptos distintos. Bien, ¿se entendió? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. ¿Habían hecho la tarea? ¿Habían hecho el gráfico? ¿Habían resuelto el ejercicio 2? ¿O vieron el video que les compartimos de ayuda? Bien. ¿A quién contestó? ¿Te animás a hacer el gráfico que habías hecho? Porque la idea sería no que hagamos todo bien, sino que si hay algo que no se parece al gráfico y en el que no coincidimos, lo podamos comentar ahora. ¿A quién puso en el chat? ¿Te animás a hacer un gráfico acá en la pizarra de lo que dibujaste? Sin nombre, la idea acá no es Sí, lo profe, pero que estoy les estoy diciendo es, intentando, ¿cómo? es- estoy intentando usar el lápiz, pero no me da la opción, o sea, como que no me permite. Acá, en la pizarra, Sí. no sé cómo hacen tus compañeros. A ver, Porque me aparece solo en el Zoom el lápiz, pero cuando quiero escribir no me da la opción.
A ver, espera, me pongo la pizarra de Zoom. ¿Sí? Ok. Igual lo que había hecho fue al revés. El -2 y el 2 como máximos y el 0 como mínimo. Ah, Así como hicimos ahora, pero al revés. bueno, pero a ver, no son solo esos dos puntos, entonces ahí si querés está la pizarra de Zoom, si querés hacer el dibujo. Pero digo, no es solo que cambiamos máximos y mínimos, sino que en realidad estamos cambiando toda la información. ¿Por qué? Porque si te dieron al revés, también estás cambiando el crecimiento y el decrecimiento. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy observando? ¿Querés hacer Profe, ahí? ¿usted podría como volver a explicar lo del máximo y mínimo? No me termina de cerrar. Bueno, Profe, tampoco ¿O me qué aparece página había el dicho lápiz. que había del libro? eh, del libro está el ejemplo, lo que termino de explicar es similar al ejemplo 1 que está en la página 158. Y ahí explica cómo determinar máximos y mínimos. Da una explicación muy ligera, como hice yo recién, porque después esto se retoma formalmente en varias unidades más adelante. No me aparece la barra para dibujar. Acá a ver, acá tenés que buscar donde dice anotate, así, lo estoy leyendo tal como... ¿Querés igual que yo vaya haciendo más o menos un dibujo de lo que decías? Si lo hicieras vos, mucho mejor, porque sabés cuál es el dibujo que hiciste. Yo trato más o menos de imaginar. Bien, acá en el chat dicen máximo local es cuando cambia de positiva a negativa y mínimo local es cuando cambia de negativa a positiva. Bien, Camila. ¿Cuando cambia quién? ¿F o F'? Recuerden que recién dijimos que es importante que cada vez que hablen de cambios de positivo o de negativo digan de quién están hablando. Si están hablando de la derivada primera, bien. Bien, acá dice Lourdes de la derivada primera y Camila dice de f. Entonces, para que haya un máximo o un mínimo local, lo que miramos es el cambio de signo de la derivada primera, no de f, de la derivada primera. ¿Ven la importancia de poner la oración completa? ¿Sí? Entonces, cuando la derivada primera cambia de negativa a positiva, ¿sí? Y ahí, y bueno, ahí tenemos que tener en cuenta también que la función sea derivable en ese número, ¿eh? Guarda con esto que estamos diciendo. No voy a entrar en detalles, pero estamos hablando, como en el ejemplo que estamos mirando, ¿sí? Estamos analizando los puntos críticos, es decir, puntos que están en el dominio. No sé si quien tenía el gráfico, no me acuerdo. Lourdes, ¿seguís sin poder dibujar? Sí, Hacer entonces un dibujo más o menos de lo que supongo te quedó a vos. Entonces sí, por lo que terminas de decir, 0 como mínimo y -2 y 2 como máximo, así. ¿Algo así? sí, así me quedó. Perfecto. A ver, vamos a retomar esto. Esto sería 2 y esto sería -2. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? No es solo que me quedaron al revés los extremos locales, ¿sí? No es solo eso. Fíjense que, por ejemplo, si el máximo, pero, a ver, ahí está. Si el máximo quedó, quedó acá arriba, lo que también está pasando es que
cambiaron los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Porque, por ejemplo, fíjense que acá entre menos 2 y 2, entre menos 3 y menos 2, perdón, la función crece. O desde menos 2 a 0 decrece. Exactamente al revés de como teníamos antes. ¿Se ve esto, chicos? ¿Se ve? Esto estoy diciendo. Acá la función crece. A ver, lo voy a señalar. Fíjense, acá la función crece cuando en realidad tiene que decrecer. Acá la función decrece cuando en realidad, de acuerdo a nuestras conclusiones, la función tiene que crecer. Entonces, es más que una cuestión de extremos locales. Lo que estamos cambiando es toda la información. ¿Quedó? Lourdes, ¿quedó aclarado el tema? Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, la otra cuestión la contestamos rápidamente, la contesto siempre desde el dibujo, ¿sí? Recordando que este no es el gráfico que podría responder al ejercicio 2. Para quien preguntó si podíamos volver a aclarar lo de máximos y mínimos, bueno, lo mostramos acá. Cuando tenemos un máximo, como se está viendo acá en el dibujo, fíjense que decían los compañeros que la derivada cambia de positiva a negativa y esto se puede ver ¿por qué? Porque si ustedes trazan rectas tangentes, se las voy a poner en otro color. Si trazamos rectas tangentes a la gráfica de f, bueno, esto no es muy tangente, ¿sí? Fíjense que las pendientes de esas rectas son positivas, mientras que a la derecha, ¿sí? Las pendientes de esas rectas, ¿qué signo van a tener? Fíjense lo que estoy dibujando. Negativo. Negativo. Esto, por esta razón, uno dice que a la izquierda la derivada es positiva y a la derecha la derivada es negativa. Esta hace que acá en x igual a 2 la función tenga un máximo local. ¿Por qué? Porque a la izquierda la derivada es positiva y a la derecha es negativa. Acá puse 2 veces lo mismo, ya lo estoy corrigiendo. Negativa, eso es. Quedó más o menos contestado a quien preguntó si podía explicar de nuevo cómo cambiaba el signo en un máximo o en un mínimo local. Bueno, repetimos. Bien, repetimos, pueden completar esto mismo que expliqué, lo pueden ver en el ejemplo 1 de la que está en la página 158, donde se desarrolla este ejercicio, pero repetimos, la idea de máximos y mínimos locales la vamos a retomar, creo que en el capítulo 4, ¿sí? Ahí los vamos a definir formalmente. Bien. Dejo de compartir. Sin. Sí, comparto yo. Bien. Bien, vamos a continuar entonces con el problema 16 sin. Correcto. Bien. A ver, si me pueden ver. ¿Están viendo el problema 16? Sí, perfecto. Tengo una mezcla de Jamboards que en el equivocado. Bien. Bueno, a ver, el ejercicio 16, se me fue el enunciado general, pero para el ejercicio 16 se muestra el gráfico de f', este que ven acá es el gráfico de la derivada primera,
y al final lo que vamos a terminar haciendo, que acá no está escrito, es dibujando el gráfico de f. ¿Está bien? Entonces, para eso vamos a analizar, como en el ejercicio anterior, distintas características que tiene la función a partir de la información que podemos sacar de la derivada primera. Bien, el inciso A pregunta en qué intervalos f es creciente y en qué intervalos es decreciente. Yo no los dejo escribir, pero me pueden decir ustedes. ¿Dónde f es creciente? Creciente en el intervalo 1,6 y en el intervalo 8,9. Bien, 1,6 y 8,9. ¿Por qué es creciente f en esos intervalos? Porque la derivada de f es positiva. Bien, ya esto es resumen del anterior. Entonces, f crece, con el amarillo, en el intervalo, dijiste, 1,6 y en el intervalo 8,9. Bien, ¿dónde f decrece? En el intervalo 0,1 y 6,8. Va a decrecer en el intervalo 0,1, porque la derivada primera ahí es negativa, y en el intervalo 6,8, por la misma razón. ¿Está bien? Entonces dijimos, decrece en el 0,1 y en el 6,8. Ahí vamos. Ahora queremos ver dónde quiere decir en qué valores de x f va a tener o un máximo local o un mínimo local. ¿Qué teníamos que mirar para eso? Está la gráfica de izquierda a derecha en el punto de corte. A ver, bien, si miro de izquierda a derecha, o sea, si vengo recorriendo así, me fijo en dónde el gráfico corta, ¿qué cosa? Al eje X. Al O eje sea, X. Bien. Acá, Profe, el máximo local sería 5, ¿no? Porque cambia de positivo a negativo. a ver, bien. Primero me dijeron que mire dónde cortaba el eje X. ¿No? ¿Por qué miramos dónde corta el eje X? porque ahí va a cambiar el signo en la derivada. Porque después, exacto, porque después queremos ver dónde cambia de signo la derivada, porque recién Mónica estaba mostrando. Si este fuera, no sé, si el gráfico de la función f fuera así, entonces, donde esté ese máximo, la derivada va a ser 0, y antes va a tener un signo y después va a tener otro. ¿Está bien? Si fuera así, yo lo que veo acá es un mínimo, entonces en ese lugar la derivada va a ser 0 y antes va a tener un signo y después va a tener otro. ¿Está bien? Por eso es que en este caso que la derivada existe en todo lo que estamos mirando, miramos dónde es 0. En el que no sé quién fue porque no me aparece, que dijo en 5, en x igual a 5. Ojo que ahí la derivada de la derivada es 0. Y la derivada es la derivada de la derivada es la que va a cambiar de signo. ¿Está bien? Acuérdense, eso es porque por ahí nos confundimos que estamos mirando el gráfico de f' y no el gráfico de f. ¿Está bien? Bien, entonces. Uy.
en x acá, en x igual a 1. Escribo acá el signo de f'. ¿Cómo es el signo de f' antes de x igual a 1 y después? Antes negativo y después positivo, o sea que ese sería un mínimo. Este sería un mínimo local. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa en x igual a 6 con el signo de f' justito antes y justito después? ¿Cuál es el signo antes? Antes es positivo y después pasa a negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Un máximo local. Un máximo local. Y por último, en x igual a 8, ¿cómo es el signo de la derivada antes? De negativo pasa a positivo, entonces habría un mínimo local. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, esta es mi manía, ¿por qué no anoto directamente donde tengo que anotar? Entonces, a ver, Pero se ve máximo, perfecto ahí. máximo local, dijimos, en x igual a 6. Y mínimo local, porque después lo borro y, ¿viste? Ese es el tema, que yo después empiezo a borrar y en x igual a 8. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿dónde, me preguntan en el inciso C, dónde f es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo? ¿Cómo vemos que f sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Tenemos que ver cuál es el signo de la derivada segunda. Si la derivada segunda es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba, y si es negativa es cóncava hacia abajo. Ajá, bien, todos están de acuerdo con eso, todos entienden eso, leyeron eso. Sí, profe. Bien. Entonces, ya no sé qué color usar. Bueno, Rojo. ¿Dónde f va a ser cóncava hacia arriba? Tenemos que mirar, me dijeron, vamos a cambiar de... A ver, para ver dónde es cóncava hacia arriba, tenemos que mirar dónde f segunda es positiva. ¿Está bien? ¿Dónde f segunda va a ser positiva? En el chat te están contestando si es de 1 a 6, en el intervalo 1-6. A ver, el intervalo 1-6. ¿Por qué en el 1 intervalo 1-6? 1-6. A ver, Pero tu pregunta es de la derivada segunda, ¿no? Ajá, exacto. A ver, ¿qué pasa con la derivada segunda en el intervalo 1-6? Mirar la derivada segunda va a ser mirar las pendientes de las rectas tangentes, pero ahora al gráfico de f'. ¿Está bien? Por ejemplo, no sé, acá. ¿Eso qué me dice? Que f segunda es ¿cuánto? Recuerden que ese es el gráfico de la derivada primera, ¿sí? Lo que está dibujado ahí. Ay, exacto. Ay, no puedo escribir.
Exacto. Entonces cuando, a ver, si estoy dibujando acá la recta tangente al gráfico de la derivada primera. O sea que lo que estoy mirando, la pendiente de esa rectita que dibujé, va a ser la derivada segunda en 2. ¿Está bien? Entonces, Entonces, sí. entonces la F quedaría cóncava hacia arriba en los intervalos 0, 2, 3, 5 y 7, 9. ¿Así sería? Y a ver, ¿por qué no entonces 1, 6, como habían dicho por ahí? Porque en el intervalo 1, 6, por ejemplo, bueno, ahí en el punto 2 cambia la Ajá, pendiente de la derivada primera, después en 3 vuelve a cambiar la pendiente, en 5 vuelve a cambiar la pendiente de la bueno, a ver, derivada. de la derivada segunda. Bueno, de la derivada primera. ¿Sí? La pendiente de la derivada primera. Uy, me hice un lío ya yo. Antes, de nuevo, recapitulando lo que dijiste. Antes del 2, a ver, si nos quedamos en el 2, que después pasaba por acá también. Antes del 2, el signo de f segunda es positivo. ¿Está bien? Después del 2, el signo de f segunda es negativo. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿está bien? Va a ser cóncava hacia arriba, donde f segunda sea mayor que 0. Entonces, antes del 2, fíjense, antes del 2, siempre la derivada segunda es positiva. ¿Está bien? Antes del 2. Cuando llega a 2 es 0, y después del 2 Es negativa después del 2, es negativa ¿hasta dónde? hasta Fíjense, 3. hasta 3. ¿Está bien? ¿Dónde más es positiva? Vamos por los positivos. Dijimos De entre 3 a 5. de 3 a 5, y después de nuevo, acá de De 7 a 9. 7 a 9. ¿Está bien? Sin, Entonces, ¿puedo, sí, puedo comentarte un mensaje del foro? sí, por favor. No sé por qué no Bien, puedo ver acá las dos hay, a la vez. no, acá hay una pregunta en el foro, dice que se confunde, dice con la pendiente de la derivada primera porque es el gráfico de F'. Entonces, lo que yo le contestaba es lo que vos estás mostrando es el signo de las pendientes de esas rectas que estás dibujando ahí. Ujú. Independientemente del gráfico de la función, para responder lo que están respondiendo los compañeros, lo que tiene que mirar es el signo de las tangentes que dibujaste ahí, de las rectas tangentes. Claro, claro, claro. Lo que yo estoy mirando, a ver, antes lo que mirábamos era el signo de F', entonces por eso mirábamos dónde estaba el gráfico este que estamos viendo. Ahora lo que yo estoy mirando es el signo de estas rectitas que estoy dibujando. El signo el signo de las pendientes de estas rectitas van a ser los signos de las derivadas segundas Ujú. en esos lugares. ¿Está bien? Por ahí no sé. Ahí te están dando las gracias por la aclaración. Ah, bien. Ya me iba a poner a hacer más dibujos. Bien. Entonces, dijimos, ¿es cóncava hacia arriba? ¿Se habrá cortado la conexión? A ver, ¿es Ah, cóncava hacia arriba? Sí. Me apareció un cartel raro. Perdón. Va a ser cóncava hacia arriba, entonces, en los intervalos 0, 1,
0,2. 0,2. 0,2, perdón, 0,2. Estaba mirando. Creo que me quedé ahí como, ¿qué dije? 3, 5 y 7, 9. ¿Está bien? Estaba escribiendo acá, por eso no me llega. 7, 9. Ah, ¿Dónde es? ¿Dónde es cóncava hacia abajo? Oh, borré cosas buenas. ¿Dónde es cóncava hacia abajo? En el intervalo 2, 3 y 5, 7. sí, Ahora voy a ahí también. mirar dónde. Bien, entonces el intervalo. Voy a mirar dónde la derivada segunda es negativa. Entonces, de nuevo, me dijiste. En el intervalo 2, 3 y 5, 7. Y 5, 7. Eso es cóncava hacia abajo. Bien. En el inciso D nos piden que expresemos las coordenadas de los puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Donde la función cambia de concavidad. Claro, donde la función cambia de concavidad. ¿Y dónde va a cambiar de concavidad? O sea, si cambia de concavidad quiere decir o que está pasando de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, ¿no? Eso quiere decir que cambie de concavidad. ¿Está bien? Acá te contestan en el chat te ponen en 2, en 3, en 5 y en 7 pusieron. Ok, a ver, en 2, ¿por qué en 2? Sería, a ver, x igual a 2. Sí, a ver, Sí, ¿qué te ponen que dice? sí. Bien, no pedía la concavidad de F. Sí, la concavidad de F. La concavidad de F queremos ver. ¿Qué dije? ¿Dije otra cosa? No, Bien, entonces, en x igual a 2, o sea, el punto 2, 2, f de 2. f de 2 es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque cambia la gráfica de cóncava hacia arriba, pasa a cóncava hacia abajo. Exacto. Es cóncava hacia arriba hasta el 2, y en el 2 empieza a ser cóncava hacia abajo. Entonces, ahí hay un punto de inflexión. ¿Dónde más? Dijeron, a ver, quiero ir al chat. En 3, ¿por qué sería el punto 3, 3, f de 3. f de 3? ¿Qué pasa ahí? Hasta 3 era cóncava hacia abajo. Y a partir de 3 pasa a ser cóncava hacia arriba. Entonces hay un cambio. ¿Dónde más? Dijimos en 7, f de 7. ¿Qué pasa ahí? Y faltó el 5, f de 5, profe. Y el 5, f de 5. Pero bueno, da igual. Bueno, a ver, en 5, f de 5. ¿Qué es lo que pasaba? Era cóncava hacia arriba antes del 5 y después del 5 es cóncava hacia abajo. Como hay un cambio, entonces es un punto de inflexión. Y en 7, en x igual a 7 pasa lo mismo. Era cóncava hacia abajo y después es cóncava hacia arriba. ¿Está bien? Hasta ahí, todos.
menos confundidos que antes? A ver. Sí, te ponen que sí, que se entendió Sí. sin. Bien, bueno, ahora hay que dibujar esto. Bien, antes de dibujar, para que no se vaya a interrumpir la explicación, ¿volvemos a arrancar la reunión? Dale. Bien. Qué oportuna. Recording in progress. Bueno. A dibujar entonces. Tenemos que tener en cuenta, yo borré los intervalitos, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que fuimos analizando. ¿Está bien? Entonces, a ver. ¿Qué voy a empezar marcando acá? Una cosa que yo no anoté, que dice el ejercicio, es que f de 0 tiene que ser 0. ¿Está bien? Eso no lo había escrito acá. Y por las dudas Entonces, me voy igual a que en adelantar sin aclarar que solo Sí. porque lo indica el enunciado. Justo en el ejercicio anterior mío también f de 0 valía 0, pero es simplemente este Sí, lo enunciado. podemos No es que siempre f de 0 va a poner valer otra 0. cosa. Sí, por las dudas, claro. No, está bien, está bueno porque, de hecho, bueno, hay ejercicios donde no, en el libro donde dice otra cosa, ¿está bien? Sí, Bueno, pero después sí, sí. podemos probar qué pasa, cómo queda si dice otra cosa. Bien, entonces, bueno, una cosa que yo marco al principio son los mínimos y los máximos, ¿está bien? Entonces, que lo borré, nosotros sabemos que en x igual a 6 va a haber un máximo. Y como Mónica había hecho en el dibujo anterior, podría ser que esté acá, o podría ser que esté acá. ¿Está bien? Cualquiera de esas dos cosas podría suceder. Después marco los mínimos. Teníamos que teníamos un mínimo en x igual a 1, entonces podría ser, no sé, por acá. También podría ser por acá. Y también había un mínimo en x igual a 8. Y de nuevo podría ser por acá o por acá. ¿Está bien? Ahora, como f de 0 tiene que ser 0, y yo sé que entre 0 y 1, la función decrece, entonces acá estoy en problemas, ¿no? Para tener un máximo, porque debería ser una cosa así, pero tiene que pasar por el 0. Entonces, chao, posibilidad descartada. Bueno, entonces será una cosa así. ¿Está bien? Bien, ahora, entre 1 y 6 es siempre creciente. Siempre creciente. ¿Podría ser así? ¿Qué dicen? ¿Podría agarrar y hacer eso? Me quedaron todos callados. No, no Ahí puedo hacer sí eso. que crece, pero tenemos que tener en cuenta la concavidad igual. Claro, algo que no estábamos mirando en el ejercicio anterior y que en este sí,
es que tenemos datos de la concavidad. Entonces, sí, va a ser creciente, pero no necesariamente va a ser creciente igual así siempre. ¿Está bien? Entonces hay que mirar la concavidad. Yo para eso me divido en los puntos de inflexión, porque como yo sé que en los puntos de inflexión la concavidad cambia, entonces si los tengo señalados puedo ver qué pasa antes y qué pasa después. Entonces, por ejemplo, en 2, no sé qué sé yo, por acá, en 2f de 2, va a haber un punto de inflexión. En 3, f de 3, ¿y por qué los voy haciendo para arriba? Y porque yo ya sé que va a ser creciente, entonces me los voy dibujando siempre para arriba. Y después en 7, perdón, en 5, ya me lo salteaba de nuevo, en 5, f de 5, qué sé yo, por acá, y después en 7, f de 7. ¿Muy bien? 7, f de 7, qué sé yo, por acá. ¿Está bien? O bueno, por otro lado. Lo dejamos ahí. Bien. Concentrémonos entonces entre 1 y 6. Entre 1 y 6 tiene que ir creciendo. ¿Dónde era cóncava hacia arriba? Fíjense, entre 0 y 2 era cóncava hacia arriba, como lo dibujamos. ¿Está bien? Entre 0 y 2 es cóncava hacia arriba, y ahí tenemos el mínimo. Después en 2, uy, qué feo dibujo. Después en 2, Más lindos que los míos son. es un horror esto, ¿no? Quiero dibujar. Quiero dibujar que cambia la concavidad y me sale cualquier cosa. Eso no es un cambio de concavidad. A ver, en 2 tiene que cambiar la concavidad, entonces hay que hacer el dibujo como que pasa eso. ¿Está bien? Pero me sale antes. Si querés te doy acceso, Mon, y dibujas vos. Bueno, Bueno, algo así, ¿se nota? sí, más yo lo noto. Bueno, medio sutil, pero acá es cóncava hacia abajo y acá, si bien dibujé un poquito, va a ser cóncava hacia arriba. ¿Está bien? Claro, ahí hay que exagerarlo un poco solamente para mostrar, pero sí, se ve Pero es perfecto. muy sutil, claro. No es tan Bien. sutil, ¿eh? Depende, porque, digamos, hay exagerados y más exagerados. Lo que pasa es que acá está todo tan cerca que cuando Claro. querés torcerte de nuevo, queda cualquier cosa. ¿Está bien? Bien. Acá tenía marcado un puntito verde, eso quiere decir que ahí hay otro punto de inflexión. Si vengo cóncava hacia abajo, bueno, acá voy a tener que cambiar a cóncava hacia arriba. ¿Está bien? Me quedó volando por allá, pero bueno, podría ser ahí abajo. ¿Está bien? A ver, podría haber hecho esto más empinado y haber agarrado ese, pero me quedó así. También cualquiera de las dos cumple lo que estamos buscando. ¿Está bien? Bien, sigo. X igual a 7. A ver, entre 3 y 7, ¿qué es lo que pasa? Entre 3 y 5, Entre 3 y perdón. 5 va a ser cóncava hacia arriba. Bien, va a ser cóncava hacia arriba. Ay. Va a ser cóncava hacia arriba. Y después del 5 hasta el 7 va a ser cóncava hacia abajo. ¿Está bien? Va a ser cóncava hacia abajo. ¿Qué pasaba en 6? Que yo lo acabo de borrar. En 6 teníamos un máximo.
¿Está bien? Y después tenemos un mínimo. Entonces, fíjense que para pasar de un máximo a un mínimo, tenemos que hacer una curva así, entonces tiene que cambiar la concavidad. ¿Está bien? Para que pueda haber un mínimo. Y esa concavidad va a cambiar en este puntito que marqué acá. ¿Está bien? Entonces, va a venir cóncava hacia arriba y acá lo voy a hacer un poco más arriba. Y acá va a cambiar a ser cóncava hacia abajo. No quedó muy bien. Sí, está bien. ¡Qué horror! Ahí está. Porque queda como plano y no es así. Soy muy obsesiva con esto. Bien. Acá Martina pregunta por qué lo dibujó de esa manera. ¿Qué cosa, Martina? ¿Por qué hice toda la curva de esa manera o algo en Claro, particular? no sé lo que pregunta, por eso le pido que amplíe la pregunta. La curva, dice. De esa manera, ¿a qué te referís? ¿Por qué dibujé esta y no hice otra cosa? Como por ejemplo, no sé, porque yo iba acomodando cuando borré, a ver, por ejemplo, esto podría haber sido más abajo y el punto de inflexión haber sido por acá, o haber subido y el punto de inflexión estar por acá. Hay muchas posibilidades. Ah, ¿por qué de 3? Hay dos no le hice más preguntas. abajo porque... Está Sí, bien. A ver, Martina, ¿no la hice más abajo? Porque sí, claro. por casualidad. O sea, cuando yo marqué, al principio cuando yo dije, voy a marcar dónde estaban los mínimos y los máximos, vieron que hice una cosita acá y una cosita justo acá. Bueno, lo podría haber hecho acá. Entonces, cuando empezaba, en vez de hacer esto que hice, hubiese hecho esto así. O lo podría haber puesto, no sé, acá, y hubiese hecho esto así. Claro, Cualquiera, al no tener puntos por los que pasa la gráfica, tenemos libertad de elegir por dónde hacerla pasar. claro, si a mí me hubiesen dicho, del mismo modo que me dicen esto, me dicen, bueno, mira, f de 1 tiene que ser -1, y ahí ya estoy no, ahí ya no puedo ponerlo en cualquier lado, lo tengo que poner acá, no puede pasar por otro lugar. Pero acá no dicen nada sobre eso. Lo único que dice Sin es que ahí tiene que haber un mínimo local. Es la única información Exacto. que tienen. ¿Bien? ¿Se respondió la pregunta? Y con esto pueden haber, Sí, te perfecto, contesta pueden que sí, haber Martín. tantos gráficos como personas que los dibujen, ¿está bien? Y la pregunta de Marela, ¿por qué de 3 a Profe, 5? profe, Sí, yo entendí cómo se aplican las curvas, pero no entendí cómo aplicar los máximos y mínimos locales en la gráfica. ¿Quién está preguntando? A ver, sí, no puedo ver. no llega. A ver, ¿qué es lo que no entendés? A ver si... Eso que hice yo de marcarlos al principio, una vez que sé cuáles son, ¿cómo los pongo en el dibujo? Sí, Bien. Yo sé que cuando tengo un máximo local, el dibujo, cuando yo tengo un máximo, el dibujo de la función va a ser una cosa así, en ese lugar. ¿Está bien? Voy a tener un máximo. Yo sé que va a tener esa forma, más o menos, podría ser así, podría ser así, podría ser así, pero por ahí. ¿Está bien? Y voy a tener siempre un máximo.
máximo, máximo, máximo. Y yo sé que cuando tengo un mínimo, va a tener una forma así, o más suave, o más pronunciada, pero ahí es donde nosotros vemos que hay un máximo, un mínimo, ¿está bien? Entonces yo sé que más o menos va a tener esa forma. Lo que hago cuando empiezo a dibujar es ir a esos lugares, por ejemplo acá. Yo sé que en x igual a 6 va a haber un máximo. Entonces, vengo a x igual a 6 y en algún lugar donde creo que va a pasar el gráfico, me hago ese bosquejo. Digo, bueno, acá hay un máximo, entonces la gráfica va a tener una forma de esta. Sí, pero estará por acá abajo. Después, con toda la información que tengo, veo cómo llego ahí. Pero fíjate que veníamos subiendo porque en este intervalo grandote la función f era creciente, veníamos subiendo respetando las concavidades. Cuando llegué acá yo dije, ah, máximo, tiene que tener esta forma. ¿Está bien? Lo mismo después, y cuando llegué al 8, en 8 tiene que haber un mínimo. Entonces, respeto esa forma. ¿Está bien? Y lo mismo hago en cada caso. Por eso me dibujé esos cositos al principio. ¿Bien? Sí, entendí. Gracias. Bien, perfecto. Me quedó ahí la pregunta de Narela, que dice de 3 a 5, ¿por qué de 3 a 5 es de esa manera? De 3 a 5. ¿De qué manera? De 3 a 5 es cóncava hacia arriba. De 3 a 5. Es lo único que... Y creciente. ¿Está bien? Entonces, como es cóncava hacia arriba y creciente, está dibujada así, cóncava hacia arriba y creciente. ¿Está bien? Marela, ¿responde tu pregunta? A ver. Bien. Sí, Buenísimo. ponen que sí, ponen que quedó. Bien. Aclaración. Si en vez de decir que f de 0 tenía que ser 0, hubiese dicho que f de 0 tenía que ser 1, entonces, en vez de empezar acá en el 0, hubiese empezado en el 1. ¿Está bien? Si me hubiesen dicho que f de 0 tenía que ser menos 1, hubiese empezado por acá abajo. Y nada más. Que no les quede la idea de que siempre, siempre pasa por 0. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? No, creo que estamos. Se entendió, ¿no? Acá, bueno, preguntaban en el chat, pero como cosa general. A ver, eso de cuando es cóncava. ¿Qué es una pregunta eso? Eso de cuando es cóncava. ¿Cuándo te dabas cuenta si está para arriba la gráfica de F? Bien, a ver. A ver, estoy confundida estoy leyendo el chat, pero pónganse de acuerdo. A ver, Carla, estoy tratando de seguirla. Tu pregunta es, ¿cómo sabes cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo? ¿Esa es la pregunta? Carla Romina Franco, porque hay dos Carlas. Ah, sí. Sí, a Carla Sarmiento le contesté yo. Sí, lo vi, pero había una que se va mezclando. Claro, bien, ok.
al libro. Claro. Al libro. Ay, no me acuerdo que no puse la página, pero Debe estar por la página 158 o 159, por ahí anda la información. claro, bien, sí, por ahí yo no debería haberla anotado. Bueno, en esas páginas van a encontrar un cuadrito, van a encontrarse varios cuadritos. Esos los tienen que tener, pero resaltados con todos los colores. ¿Está bien? Este está explicado bien en el libro, pero este nos dice, cuando el signo de la derivada segunda sea positivo en un intervalo, entonces en ese intervalo va a ser cóncava hacia arriba. ¿Está bien? Que es este dibujo que está acá. Este dibujo es el de la F. ¿Está bien? Cuando pase esto, como la derivada segunda es positiva, bueno, las pendientes aumentan y F es cóncava hacia arriba. En realidad, después ustedes miren cómo quedan las pendientes, este dibujo mucho no me satisface. Y eso me diría que tiene una forma así que es cóncava hacia arriba. Si la derivada segunda en algún intervalo es negativa, entonces lo que vamos a tener es el dibujo de la F va a ser cóncava hacia abajo. ¿Está bien? Entonces va a tener esta forma. Y cuando cambie de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, vamos a tener eso que yo no podía dibujar antes. ¿Está bien? Bien, ahí te contestó Carla Franco que sí, que gracias. Perfecto, sí, necesitas el signo de la derivada segunda. Exacto. Bien, y lo que agrego, que lo que está, déjalo un segundito, Sina, lo que estabas mostrando recién, gracias. Lo que está dibujado ahí, fíjense, lo que puso la profe Sin, es el gráfico de la función f, ¿sí? Entonces ahí podemos ver directamente la concavidad con la observación que está haciendo, que está mostrando ella en la figura 4 y 5. Ahora, ¿podemos volver un ratito al ejercicio que estabas explicando, Sin? En este caso, lo que tienen que observar es el cambio de información, porque ahora lo que tienen ahí es el gráfico de la derivada de f, de la derivada primera. Entonces, ustedes tienen que analizar la concavidad de la función, pero ahora con el gráfico de la derivada primera. Entonces, ¿qué conclusión pueden sacar de ahí? De todo lo que explicó la profe. Cómo relacionan la derivada primera con la concavidad de una función. Los puntos de inflexión ahí, ¿qué eran? ¿Cómo los veía señalados en el gráfico de la derivada? Como para cerrar, así pasamos al... Los puntos de inflexión no eran los cortes en el eje X, o sea, cuando Y vale 0, y la concavidad era cuando la pendiente de la recta tangente cambia su crecimiento o decrecimiento. Claro, pero los puntos de inflexión, si tenemos la derivada primera, los puntos de inflexión, ¿dónde los vemos? Están ahí escritos en la pizarra que la profe está poniendo. Fíjense. Cuando cambia de concavidad. Lo que pasa es que ahí no van a ver la concavidad. Lo que estamos preguntando es, la definición del libro les dan la gráfica de f, pero en esto no tienen la gráfica de f, tienen la gráfica de la derivada. Entonces, ¿cómo analizamos la concavidad? Conociendo información de la derivada primera. ¿Dónde encuentran los puntos de inflexión? Lo puso la profe, está en el inciso D. Donde cambia la derivada de ser positiva a negativa. Exacto, O sea, cuando las creciente y decreciente. Exacto, entonces, sí, Sin, ¿ibas a hablar? Sí, no, porque le iba a contestar, le iba a preguntar, cuando las derivadas de qué, porque está hablando de F' o de F segunda. Pero después agregó. A ver. Después agregó de cambia el crecimiento y crecimiento de la decrecimiento. derivada. Claro.
Claro, claro. Por eso me quedé ahí, como no seguía hablando. Está, entonces, repetimos esta última idea que comentó Erika. Donde cambia el crecimiento y decrecimiento de la función derivada, ahí tienen que mirar los intervalos de concavidad. ¿Sí? Cuando tenemos el gráfico de la derivada. Por eso, a ver, después vuelvan a revisar los videos más la definición del libro. Si tengo la gráfica de f, bueno, miro directamente el signo de la derivada segunda mirando la concavidad ahí. Ahora, si tenemos la gráfica de f', ¿cómo o de dónde saco información para contestar la concavidad? ¿Sí? Ya no tengo el gráfico de f, tengo el gráfico de f'. Son distintas formas de contestar una misma cosa, pero las gráficas aportan diferente información. Repito, no da lo mismo mirar la gráfica de una función f que mirar la gráfica de su derivada. ¿Sí? Bien, esto no vamos, no vamos a agotar todas las preguntas y respuestas acá. Esto hay que seguir trabajándolo, ¿sí? Y bastante, y bastante. Me gustaría, porque hay una pregunta en el chat, si podemos hacernos un tiempo para mirar el último ejercicio y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? ¿Dónde pueden seguir consultando esto y trabajando y haciendo preguntas específicas? En el foro de consultas. De hecho, hay una pregunta que con lo que se está viendo hoy deberían volver a repreguntar en el foro para hacerla más específica. Bien, vamos entonces al último problema del día, que es el ejercicio 22, ¿no? Bueno, a ver. 22. Sí. A esta altura no sé si hacer uno un poquito más, no sé cuánto de sencillos podrían ser los otros. Bien. El ejercicio 22, como enunciado general, dice, trace la gráfica de una función que satisfaga todas las condiciones dadas. Todas las condiciones dadas, ¿sí? Bueno, yo no tengo las condiciones copiadas, pero vamos a ver lo que dice el ejercicio 22. Sin, me recordás, el problema que estaba en el video sugerido para resolver este ejercicio, ¿es el mismo problema que vamos a explicar ahora? Parece que... ¿Era el mismo? Creo que me... Bueno, si sí, no... profe, era el Sí, mismo. profe, Sí, era el mismo. Bien, por ahí entonces... estaría bueno el 19, ¿o no? Claro. Que es un poco más... Exacto. Bueno, porque yo no había notado eso cuando hice la sugerencia, así que obviamente no tiene mucho sentido si ya está en el video. ¿Sí? Bueno, hagamos el 19. ¿Querés que te copie el enunciado en el Porfa, Jammer que sí. tenías antes? Dale, porfa, así vamos ganando tiempo. Mientras la profe copia esto, vamos leyendo la información. Dice, en el ejercicio 19, acá tengan en cuenta que nosotros vamos a hacer el dibujo, ya no tenemos dibujo para analizar, nosotros lo proponemos. Entonces, dice, la derivada primera en 0 y la derivada primera en 4 vale 0. ¿Qué quiere decir esto respecto de la gráfica? ¿Qué es lo que pasa si la derivada vale 0 en un número? ¿Qué podemos decir respecto de la función? ¿Con qué está relacionado que la derivada valga 0? ¿Con qué aspecto de la función? ¿Con un máximo o un mínimo? Exacto, correcto, con un máximo o un mínimo. Hay una existencia de algún extremo local. Bien, por otro lado dice, la derivada primera es positiva, ese signo que está ahí significa positivo si x es menor que 0. El signo de la derivada primera. Información sobre qué aspecto de una función gracias Sin,
información sobre qué aspecto de la función nos da. Sobre el crecimiento Bien, de muy f. bien. En el caso del que sea positivo es creciente. Y en el caso que la derivada primera sea negativa, tiene que ser la función Decreciente. f decreciente, correcto. Y la derivada segunda, como explicó recién la profesora, está asociada con qué concepto de una función. Con la concavidad Con la de f. concavidad, correcto. Con toda esta información nos vamos ahora a la pizarra. Ahí está. Uy, gracias, Sin. Bien. Entonces, acá la idea, todos pueden dibujar acá, ¿no? Porque, como se dijo antes, acá debería haber tantas gráficas como personas hay en el aula en este momento. Y en BBB. Bien, ahí vamos. Entonces, vamos a marcar algunos puntos característicos. Dice, la derivada en 0 y en 4 vale 0. Esto quiere decir, a ver, yo voy a poner un punto cualquiera, no tengo más información que esta, en 0 y en 4. Por ahí debería marcar 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bien, entonces decíamos, en 0 y en 4 vale 0. Esto quiere decir, no lo voy a rayar, que acá o hay un mínimo o hay un máximo. Por ahora no lo sabemos, ¿sí? Solamente lo estoy señalando. Y lo mismo por acá, ¿sí? Acá lo podemos poner en cualquier lado. En 4 también vale 0. Esto quiere decir, en 4, que está acá, la derivada primera vale 0. Quiere decir que en x igual a 4 va a haber o un mínimo o un máximo, que puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Esto no lo sabemos todavía, ¿sí? Bien, ahora dice, la derivada primera es negativa cuando x está entre 0 y 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo voy anotando acá. ¿Qué quiere decir esto en términos de derivada? Que f decrece, porque la derivada primera es negativa, en el intervalo 0, 4 o dice si x es mayor que 4, es decir, en el intervalo 4 más infinito. Y esta primer condición que está acá dice que f crece si x es menor que 0, es decir, en el intervalo menos infinito 0. ¿Sí? Puse bien, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un primer esbozo, después vemos si hay que hacer algún ajuste. Dice, crece en menos infinito 0. Crece en menos infinito 0. Bien, vamos a hacerla. Vamos a hacerla ahí, ¿sí? Ahí es creciente, ¿se ve? Después dice, decrece en el 0,4. Fíjense que no marca ningún intervalo más de crecimiento. ¿Ven que dice? Decrece en 0,4 y en 4 más infinito. Fíjense otra vez que acá dice que es siempre decreciente, pero lo que ocurría en x igual a 4 es que la derivada vale 0. Y acá va a pasar algo interesante que estoy viendo en este momento. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más arriba, más... Le saco este. Ahí vamos. Ahí, un poco exagerado lo hice, ¿sí? Para que se vea
Y fíjense, decrece. ¿Y qué es lo que pasa en 4? ¿Cuánto tenía que valer la derivada en 4? 0. 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a valer 0. Esto quiere decir, si yo trazara una recta tangente, ¿sí? Si yo trazara una recta tangente, la recta tangente acá en x igual a 4 tiene que resultar paralela al eje x, ¿sí? Y sin embargo la función sigue decreciendo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto y va a seguir decreciendo, ¿sí? Bueno, ahí quedó un poquito desprolija. No sé si se entiende la idea. La acomodo un poquito. Ven cómo nosotros vamos acomodando los dibujos, ¿sí? Entonces, hacemos así y acá sigue decreciendo. ¿Qué es lo que pasó en x igual a 4? Bueno, en x igual a 4 lo que terminamos de señalar es que la derivada tiene que valer 0. Es decir, hay una parte, acá un pequeño mínimo tramo de la gráfica donde la derivada tiene que valer 0, exactamente acá, ¿sí? ¿Quedó muy desprolijo? No. Ah, bien. Lo veo, sí. Bien. Entonces, bien. No, decime y te voy dando una mano con el dibujo. Sí, porque acá me quedó como cortado y el máximo tal vez no se ve tan máximo. Sí, pero bueno, más o menos. Bueno, ¿y qué nos queda por arreglar ahora? Dice que la función tiene que ser, ¿qué dice este signo? La derivada segunda tiene que ser mayor que 0 cuando x está entre 2 y 4. Mayor que 0, positiva, ¿sí? Entre 2 y 4. Claramente acá, en este dibujo, la derivada segunda está siendo menor que 0. Fíjense que acá, tal como yo la dibujé, la derivada segunda, la función me está quedando cóncava hacia abajo. Por lo tanto, esto es lo primero que voy a corregir. Entre 2 y 4, ¿ven cómo se va arreglando, chicos? Por eso me quedaba tan forzado el dibujo acá. Este lo saco un ratito para que no se confunda. Entonces. Claro, no había forma de que fuera ahí Claro. así, porque pues justo antes del 4 vos la volvés cóncava hacia arriba, para que te pueda quedar lo que necesitabas. Claro. Para corregir con el... Bien, entonces entre 2 y 4, la función tiene que ser, ahí está, ahí quedó mejor. ¿Ven cómo la vamos acomodando? Bueno, por supuesto, esta la voy a hacer un poco más arriba para que se vea bien el máximo. Así que la voy a hacer por acá. Bien, ¿qué más tenemos que arreglar por acá? Acá teníamos así, ahí. Y lo otro, podemos hacerla más exagerada esta, si quieren. No sé cómo estamos de tiempo sin, pero se podría hacer más exagerada. Ahí se ve un poco más cóncava hacia arriba. Y dice, para los x menores que 2 o los mayores que 4 es cóncava hacia abajo. Acá sí, acá se ve perfecto que para los x mayores que 4 la derivada segunda es negativa. Y para los x menores que 0, bien, fíjense. Ay. Recording in progress. Terminamos de acomodar, fíjense qué es lo que está ocurriendo acá. Esto, o sea, nosotros comenzamos con un primer esbozo de gráfica y después lo vamos corrigiendo a medida que miremos las condiciones. Entonces, dice, la derivada segunda, lo voy a dejar anotado por acá, la derivada segunda es negativa para los x menores que 2 o los x mayores que 4. Lo dejo escrito por acá. Entonces, esto quiere decir que f es, voy a utilizar esto, cóncava hacia abajo,
¿sí? Ese es el dibujito que les tiene que quedar. ¿En qué intervalos? En el intervalo, dice, para los menores que 2, o sea, desde menores que 2, menos infinito 2, y para los mayores que 4, o sea, en el intervalo 4 más infinito. Y esto que está por acá está diciendo que f es, acá les pongo con un dibujito para que se acuerden, cóncava hacia arriba en el intervalo 2, 4. Y entonces, por último, ¿qué me queda? ¿Sí? Sí, estoy hablando. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, yo te escucho perfecto, Moni. Bien, al chat no sé de dónde viene la pregunta, si estoy hablando. Entonces, ¿qué voy a acomodar, chicos? Voy a acomodar esto. ¿Por qué? Porque en ese, bueno, termino de borrarlo, pero les recuerdo, a ver, lo dejo un ratito más, que acá, si ustedes miran, acá la función, así como la estoy dibujando, ¿cómo es? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Acá, donde estoy señalando. ¿Cómo se ve esa función ahí? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Cóncava sería? hacia arriba. Claro, y eso no es correcto porque el enunciado dice que en el intervalo menos infinito en 2, la función tiene que ser cóncava hacia abajo. Así que corrijo y la hacemos cóncava hacia abajo. Y esto que tenemos acá es un esbozo posible para la gráfica de f. Altamente, a ver qué dicen acá en el chat. Altamente recomendable hacer muchos esbozos de gráfica. ¿Por qué? Porque los esbozos de gráfica hacen que uno vea si está interpretando bien o no las condiciones. Así que altamente recomendable, hagan todos los ejercicios del 19 al 24. ¿Quieren ver si están trabajando bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Dónde tienen que consultar eso? ¿En qué espacio? ¿En qué espacio? A ver. En el foro de consultas. Así que si están trabajando en un esbozo y quieren ver si están avanzando bien e interpretando bien las ideas, lo que pueden hacer es compartir sus dibujos y ponerlos a discusión, ¿sí? Con alguna pregunta bien específica si tienen dudas. Por lo pronto, nosotros, bueno, ¿hay alguna pregunta más? Dejo de compartir. ¿Hay alguna pregunta más? Bien. Adriel, sí, hay más preguntas, decís, acá por BBB. A ver. ¿Cuál es la pregunta? Acá estamos esperando que el profe Adriel, que está en BBB, nos transmita la pregunta que van a hacer. A ver, vuelvo a leer la pregunta. ¿Cómo representar el punto de inflexión que dice cuando 2f de 2 es la coordenada del punto de inflexión? ¿Cómo lo represento? Bueno, en realidad ya está representado. Fíjense, yo lo voy a señalar con otro color. Quedó naturalmente representado cuando, fíjate acá, ¿sí? Acá tenés el punto de inflexión. Este punto de inflexión tiene coordenadas, acá, tiene coordenadas 2f de 2. ¿Podemos ponerle un valor a esto? Bueno, acá justamente para este dibujo f de 2 vale 3, pero podría haber quedado más arriba. Recuerden que estos son esbozos posibles. Entonces,
Acá, en este punto, es donde nosotros vemos que la función cambia de concavidad, ¿sí? Entonces, no sé si a eso se refiere la pregunta, no sé si a eso se refiere, pero quedó marcado naturalmente el punto de inflexión. Antonio dice del ejercicio que explicó Cintia. Uf, Bueno, pero sería la misma idea. claro, claro, es eso. La diferencia, sí, la diferencia es que antes dijimos cuáles eran las coordenadas, acá quedó, a ver, acá quedó porque sabíamos, antes del 2 era cóncava hacia abajo y después era cóncava hacia arriba, entonces ahí iba a quedar un punto de inflexión. En el ejercicio anterior, yo hice al revés, puse los puntos de inflexión donde iban a estar, o sea, pinté primero este circulito que Mónica ahora hizo en rojo, y después dije, antes pasa eso, después pasa lo otro. Pero, como decía Mónica, si ella hubiese puesto ese puntito más abajo y hubiese hecho pasar la curva por ahí, hubiese quedado en otro lado. No entiendo por ahí a cómo lo representás. Vos sabés que en ese punto, en el 2, f de 2, hay un punto de inflexión. Entonces lo marcás. Como es un punto de inflexión, la concavidad va a tener que cambiar justo ahí. Entonces después mirarás las otras condiciones y verás si pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, como en este caso, o al revés. Preguntale a Adriel si se responde la pregunta. Esta tenía dos cambios, ¿no? Además de, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos dos puntos de inflexión, ¿no? En 4 tenemos otro. En 4 hay otros. Bien, vamos a dejarlo señalado. Acá también vuelve a cambiar el punto de inflexión. ¿Sí? Acá está el otro punto de inflexión. Es decir, no le ponemos coordenadas en particular, acá porque yo hice este dibujo, pero para otra gráfica, pero lo que sí tiene que quedar claro es que los puntos de inflexión son aquellos puntos donde cambia la concavidad. ¿Sí? Ahí están señalados los dos puntos de inflexión. Bien, nos agradece Buenísimo. la respuesta Antonio, así que bueno, perfecto. Cualquier otra duda, foro de consulta, ¿sí? Bien, nos despedimos entonces, nos volvemos a ver el viernes a las 8 de la mañana en la práctica y después cada uno respectivamente con sus tutores. Bueno, gracias por participar, muchas gracias a todos, sigan trabajando. Hay mucho para trabajar. Bien, despedimos a los chicos del BBB, a los que nos acompañaron en Zoom. Gracias por participar, por las respuestas. Gracias, Sim, por supuesto, y gracias, profe Adriel. Y gracias, profe Mónica, que nos agradece sola. Bueno, chicos, nos vemos. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Record